porque él habla de que es precisamente para que ahora que se ha sentado una base un poco más sólida de un ministerio público independiente y de una justicia independiente, se pueda obtener, espérese, se pueda obtener esa ley de extinción de dominio para que entonces se pueda tener una lucha fuerte contra la corrupción. Pero el Congreso Nacional es el que tiene la ley de extinción de dominio. El Congreso Nacional es el que tiene que aprobar la ley de extinción de dominio. Claro, el Congreso Nacional es el que tiene que ponerse de acuerdo para que la ley de extinción de dominio sea una realidad. No es el gobierno, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Es el Congreso y todas las fuerzas que se conjugan ahí y todos los intereses que se conjugan ahí. Todas esas agendas que se conjugan en el Congreso Nacional y que, dicho sea de paso, hay gente dentro del mismo Congreso que no le interesa que la ley de extinción de dominio sea una realidad porque de alguna manera pudiera tocarle. Porque de alguna manera en la cobertura de esa ley de extinción de dominio pudiera tener que ver con muchos de los manejos que han tenido pasados, presentes y que pudieran tener incluso futuros congresistas. Pero no es el gobierno encargado de negocios. Pero ya que tú insistes, es el Congreso Nacional, sobre todo. Ya que tú insistes, porque es que yo estaba para terminar, pues ya tú insistes, me diste al final el pie de amigo que tú dijiste en principio. No es el gobierno, pero tampoco es los Estados Unidos ni la embajada de los Estados Unidos que tiene que meterse en eso. Tampoco. Es un asunto de la soberanía nacional. Ellos lo que pueden decir es que ellos podrían colaborar con la República Dominicana de fondos que estén depositados en sus países para ayudar a que sean recuperados. Pues ellos no tienen por qué meterse aquí en que se haga una ley o no se haga una ley. Pero además me pareció más imprudente todavía decir que tú estás colaborando tanto con la elaboración de esa ley, con la revisión de esa ley, como con la posible ejecución de esa ley. Me parece una intromisión muy, pero muy inadecuada y que no ayuda a la causa. Y grosera por demás. Y que no intervienen a resolver el problema de Haití. Porque a aquel no le importa. No les importa. Es que yo te digo a ti, mira, independientemente, Rudy, de que también la riqueza de mucha gente de Haití está en Estados Unidos, está aquí, está en Europa y no necesariamente se utiliza para el bien. Entonces, yo no entiendo, porque si hay tanto trate sucio en ese fregadero, ¿por qué usted tiene que venir a otro fregadero? Claro. El problema es que la diplomacia... Ahora entiendo por qué Leonel tiene esa tanta chulería con... La diplomacia es la diplomacia, y la diplomacia la manejan los diplomáticos. Entonces, cuando usted quiere, usted no sabe, muchas veces usar el idioma o decir las cosas como se debe decir, entonces genera ruidos, y son ruidos innecesarios. Quizás la intención del encargado de negocio de los Estados Unidos, Robert Thomas, es decir que, claro que los Estados Unidos se sienten bien de que un país como República Dominicana, que es su socio comercial, que es su amigo, esté en una lucha contra la corrupción, y eso es bueno, y eso está bien. Pero de ahí a trasvasar ambientes, barreras que son clásicas. Ahora, yo quiero saber qué va a decir la autoridad dominicana. Se va a quedar callado otra vez porque con nosotros apagan el piso en relaciones exteriores y nadie dice nada. Bueno. Digo, no, pues lo que estoy viendo, por Dios. Eso fueron como deseos de decir, bueno, estamos apoyando, que está pero bien, no. y que eso es bueno, pero no. Hay que saber cómo decirlo y qué decir. No, es muy bueno. Pero a mí me hubiese gustado mucho. Oye, los Estados Unidos se sienten satisfechos de que un país que es socio comercial de nosotros esté en una lucha frontal contra la corrupción, porque eso a nosotros nos garantiza, como inversionistas en República Dominicana, que ese dinero no se lo van a robar y eso y que sé yo cuánto, y que la transparencia es buena para todas las cosas, que haya un Estado de Derecho. Esas son declaraciones lógicas de un socio. ¿Tú me entiendes? Pero lo otro. No, y si, por ejemplo, si ya la ley fuera una realidad, si nosotros tuviéramos una ley de extinción de dominio ejecutándose,
ya con toda su reglamentación y con todo su proceso. Que tú digas, por ejemplo, como un país aliado, como un país amigo, que tú digas, nosotros también estamos apoyando este proceso, como usted dijo, con el tema de los fondos. Señores, los estadounidenses y cualquier persona que se nacionalice estadounidense tiene que dar un informe de sus fondos, aunque esté aquí en República Dominicana. Pregúntale a Georgie. Bueno, pero aquí no se puede pedir un informe de los recursos de mucha gente que deben estar en Estados Unidos. No se sabe. Ahora, te voy a decir una cosa. El tema de la ley de extensión de dominio, que incluso yo lo tengo ahí, tengo el proyecto y lo tengo subrayado con varias cosas. Es una ley, va a ser una ley muy controversial si se aprobara como está. Esa ley no puede aprobarse de ninguna manera como está establecida. Porque en aras de lo que parecía ser el principio básico y el punto nodal de la misma, que es evitar que los depredadores de los fondos públicos, los corruptos, se salgan con la suya a final de cuentas, manejando las riquezas que hicieron sin que sean tocadas, aunque ellos paguen unos años de cárcel. Todo lo contrario, lavadas por el sistema. Entonces, es lo que te quiero decir, cuando salen de ahí están limpias totalmente. Entonces, esa ley, en ese marco general, parece muy buena, pero esa ley tiene unas estipulaciones y tienes unos párrafos ahí que son sumamente peligrosos, además que coliden con la Constitución de la República. Coliden con la Constitución. Por ejemplo, hay un párrafo, así, yo recordando cosas, hay un párrafo que dice, señores, que esto es inaudito, que dice que la autoridad tiene la potestad de incautar y poner en resguardo e incautar cualquier bien de una persona que está siendo investigada, ni siquiera sometida, que está siendo investigado. Ellos pueden incautarlo y pueden retenerlo y pueden ponerlo a resguardo y hasta congelar cuentas si una persona siquiera tener un expediente. Porque ellos, sí, porque, oye, la ley de extensión de dominio no es una ley a la persona, es una ley al bien. Ellos persiguen el bien. Si este bien, ellos entienden que está mal habido, lo agarran. Quedan con el tipo lo que le dé la gana. O sea, oye, ¿qué te estoy diciendo? Eso es una espada de Damocles. Sí, pero es que las leyes precisamente se presentan en el Congreso Nacional para ser conocidas, para ser discutidas, para ser modificadas, claro, para ser incluso vistas públicas donde la gente pueda participar y los diferentes sectores de la... Es muy amplia. Es una ley muy bueno, controversial. Un proyecto muy controversial. Yo quiero leer esto que salió publicado. No leas nada más, si tú vas a leer yo me voy. ¿No? Está bien leer. No, si usted no quiere, no leo. Pero señor Jesús. Es un cable de Agencia F, está publicado en el periódico Listín Diario. Y yo quiero leerlo para que la gente en nuestro país adquiera conciencia. La Oficina Panamericana de la Salud dice que América registra un salto, o sea, un incremento en el COVID-19 de un 23% de más casos en una semana. América registró un aumento del 23% en nuevos casos de COVID-19 en la última semana, con Estados Unidos y Canadá a la cabeza al tener una mayor incidencia, informó hoy la Organización Panamericana de la Salud. Esta última semana hubo 880.583 casos y más de 15.000 fallecimientos nuevos a consecuencia del COVID-19 en el continente americano, el cual tuvo un salto en el número de contagios recientes, según la directora de la OPS, Carissa Etienne. Etienne señaló que la mayoría de los casos nuevos tuvieron lugar en Norteamérica, donde Estados Unidos y Canadá registran un incremento de las tasas de incidencia y concretamente los territorios de Yukon y noreste de Canadá vieron un aumento de 2 a 3 veces el número de nuevas infecciones en la última semana. Los casos en el Caribe están en ascenso, pues Trinidad y Tobago registra las cifras más altas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y al menos 5 de sus hospitales
tienen una ocupación de más del 80%. Sudamérica, a excepción de Brasil, Surinam y Venezuela, también tuvo un incremento de la incidencia del COVID-19 con un mayor repunte en Ecuador y Paraguay. Explicó Etienne el caso específico del departamento boliviano de Santa Cruz, donde los casos se dispararon en un 400% tras las huelgas y protestas que evitaron que las personas tuvieran acceso a la vacunación y a los lugares de prueba para detectar el virus. Santa Cruz de la Sierra, sí. Sí, un lío ahí. También destacó el aumento de hospitalizaciones y crecimiento de nuevos casos entre jóvenes en las ciudades colombianas de Medellín y Bogotá. Estas tendencias son bastante reveladoras. Aun cuando los casos de COVID-19 han disminuido en los últimos meses, la transmisión sigue siendo activa en toda nuestra región. Mientras que los casos nuevos aumentan en todo el continente, Centroamérica registró una disminución de las infecciones. La región de América Central tuvo un desplome del 37% en las nuevas infecciones, con países como Panamá, con poco más de 4 millones de habitantes, a punto de llegar al 80% de la población completamente vacunada. ¿Oyeron? Panamá, con el 80% de la vacunación completa de sus ciudadanos, tiene una baja incidencia del COVID-19. En Panamá, aunque se insinúa que hay un leve incremento en el número de casos, el índice de positividad se mantiene por debajo del 3%, de tal manera que estamos cerca del nivel de control, dijo la directora de emergencia de la OPS. Cada vez que bajamos la guardia, ¿oyeron, dominicanos? Cada vez que bajamos la guardia, el virus gana impulso, dice Etienne, en referencia al relajamiento de las medidas en Latinoamérica. La directora recordó, Europa ha sido una ventana al futuro para predecir lo que podría ocurrir en América en un corto periodo de tiempo. La dinámica se refleja semanas más tarde, después que países del continente registraron números récords de nuevos casos. Resaltó la importancia de la vacunación ante esta situación. Repito, resaltó la importancia de la vacunación ante esta situación, pues aunque el 51% de la población de América Latina y el Caribe estén inmunizadas contra el COVID-19, hay 19 países que no han alcanzado las metas de vacunar al 40% de la población en todos los países para fines de este año y el 70% a mediados del 2022. Las decisiones que tomemos en los próximos meses marcarán el siguiente año, agregó la directora, quien pidió mantener medidas de bioseguridad ante las fechas de Navidad y Año Nuevo. Así, Etienne quiso recalcar que las vacunas funcionan y que las medidas de salud pública son fundamentales para controlar la propagación del virus COVID-19. Esa es la realidad. Bueno, esa es la realidad. Si queremos embromarnos, pues que siga la fiesta. Yo me sigo cuidando. A mí me dicen que yo debo andar borracho porque yo no me apego una botella de alcohol de la mano. Yo no me quito mi mascarilla. Yo por si acaso me hago una rapidita toda la noche. Tanto alcohol que me meto en el día. Entonces, el que quiera embromarse, bueno, pues que lo haga, pero que no embrome a los demás. Claro. No tiene derecho. Sobre no todo, tiene señores, derecho. mantener la mascarilla. Sobre todo mantener la mascarilla cuando usted está cerca de otras personas. Sobre todo, tratar de mantener esa distancia de la gente. Porque si usted no mantiene, si usted no usa la mascarilla, usted tiene una probabilidad muy alta
Recordemos que al principio se hablaron de muchas teorías de que si estaba en el aire, que si no estaba en el aire. El punto es que hay mucha gente que no tiene explicación de cómo se le ha pegado el COVID. Sí. Entonces, como usted no tiene ninguna explicación, tampoco ni las farmacéuticas, ni los mismos investigadores de Estados Unidos y de Europa no tienen una versión fija, no tienen una versión segura de cómo que se pega el COVID. Entonces, mantenga la distancia, que es lo único seguro que usted puede tener. Si la mascarilla baja la posibilidad, mantenga la mascarilla. Claro, claro. Yo me enteré hoy precisamente, conversando con unas personas, de uno de los médicos importantes, prominentes de infectología del hospital Robert Reed Cabral, que murió de coronavirus. Y cuando determinaron por qué murió de coronavirus, buscando el historial, él se puso una vacuna cuando fue obligatorio, que vacunaron a todos los médicos, cuando las primeras vacunas que llegaban aquí, las AstraZeneca, para poder vacunar a los médicos, para que pudieran seguir trabajando. Era el primer esfuerzo, el primer empujón. Él se puso una y jamás se puso a azotar. Ese fue el doctor Luis Reyes. Él era antivacuna, posiblemente, o sea que no tenía la confianza plena en las vacunas, no fue un descuido. Y él había dicho que sí, que se le había puesto, decía a todo el mundo. Después cuando se buscó el historial, murió de coronavirus. Ay, qué pena. Entonces eso es insensato, y más que un médico profesional en el área de infectología precisamente tenga un descuido de esa naturaleza en contra de su salud y la de todas las personas que le rodean, porque ¿en quién confía más uno que en un médico a final de cuentas? Entonces, es una fuente importante de transmisión dentro de su familia, dentro de las personas que ve, dentro de todo. Entonces, eso es terrible. Yo me quedé asombrado. Y así le pregunté. La directora de la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, ha dicho que no bajemos la guardia. Entonces, yo quiero hacer un llamado a los establecimientos comerciales, los bares, restaurantes, teatros, supermercados, a todo tipo de negocio, que reclamen la presentación de la vacuna y la cédula para que no le meta gato por liebre. Y léanlo. Y léanlo. Y el distanciamiento. Y la higienización también del manubrio por donde usted agarra los carritos, que lo hacen en el supermercado nacional. Usted llega y están desinfectados. Pero bueno. Ya muchos no lo están haciendo en muchos supermercados. Ahora, en las estaciones del metro están exigiendo la cédula y el carnet de la vacuna. Tiene que ser. Y que sigan así. Y el que no la tenga, que no se pueda subir al metro. Y el tribunal ha rechazado como 4 o 5 recursos. Y va a seguir rechazándolo. Óyeme, y aunque sea inconstitucional, ilegal o lo que usted quiera, usted no tiene derecho. Si usted quiere matarse, quitarse la vida con el COVID-19, ese es su derecho. No se vacune, pero tránquese en su habitación y muérase usted solo. No quiera contagiar a los demás, ni siquiera a sus familiares. Usted no tiene derecho ni a sus familiares contagiarlo y buscarle una situación complicada de salud. Entonces, que sigan pidiendo el carnet de la vacuna. Es más, y debían obligar a la gente a vacunarse. A mí no me importa que sea violatorio, ¿no?, de derechos humanos. A mí no me importa eso. O por los derechos humanos míos. Exacto. O de las otras gente. Eso no puede ser. Bueno, lo que está teniendo también una incidencia, que mira que nosotros no nos damos cuenta por aquí, es que el Centro de Operaciones de Emergencia ha declarado este miércoles alerta verde a 8 provincias debido a la incidencia de un sistema frontal en las regiones nordeste, Valle del Cibao, Cordillera Septentrional y Central. Las provincias que están en estado de alerta verde son La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Duarte y Samaná. Toda esa franja del noreste sí, está afectado por un frente que está provocando lluvias e inundaciones. Aquí nosotros no hemos sentido esa incidencia y no nos dábamos cuenta de eso que está pasando. Vaya usted a ver. Quiero agradecer en nombre de todos la invitación que nos hacen Señales TV y Cinema Par Productions, que nos invita a la gala premier del documental Presidentes Dominicanos en la Historia,
de 1844 a 1966. Retos e ironías del poder. Eso será este miércoles 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Palacio del Cine de Ágora Mall. Está ahí en la avenida Abraham Lincoln, esquina John F. Kennedy. Es una función de Zenaida Rodríguez y Eury Cabral. Sí, gracias por la invitación. Mire, jóvenes, ayer el Código Penal fue aprobado en segunda lectura en el Senado y ya está listo para pasar a la discusión de los diputados. Ya dio un paso sumamente importante después de años de discusión, después de años de análisis y de cambios, modificaciones, protestas por esto, protestas por aquello. Todavía hay mucha gente que sigue protestando. Gente que sigue protestando porque se sacaron las 3 causales del proyecto de ley. Gente que sigue protestando porque no se eliminaron definitivamente las 3 causales. Esos 2 grupos siguen enfrentados. Ese va a ser un tema que va a seguir mucho tiempo en discusión hasta que se decida si se hace una ley especial para el tema del aborto, si se deja morir ese tema, que es una de las técnicas que se han agotado en muchísimos periodos. Se deja morir el tema y bueno, la gente se olvida. Pero ya pasó el trance del Senado, ahora va a la Cámara de Diputados. Algunos han amenazado en la Cámara de Diputados que van como a deshacer mucho del trabajo que hicieron los senadores, pero miren. Pacheco dice, se respira un buen ambiente para la aprobación. Bueno, miren, ojalá. En el Senado, en contra del proyecto, votaron Bautista Rojas Gómez, Iván Lorenzo, Antonio Taveras Guzmán, Melania Salvador y Farideh Raful. De todos los partidos, PLD, sí, y PRM. Pero hay una particularidad. Hay gente indica, ahí. No, lo que indica, perdón, ahí mismo para decir eso, lo que indica que no hay una posición fija, definida de partido, de bancadas, sino de independencia o por razones de los intereses individuales de cada legislador. Eso parece primario. Mire, a mí la verdad que me parece también interesante que cada legislador se haya preocupado por leer el proyecto, por discutir el proyecto, por analizar y ponerle su sello propio al proyecto, esté o no esté de acuerdo. Claro. Nunca, señores, nunca van a estar de acuerdo. En ese tema no. Ni en ese ni en ningún tema. No, pues hay otros temas que votan de forma partidaria porque hay líneas partidarias por alguna razón X o Z, pero en este caso nunca, desde que está conociéndose el tema con las 3 causales, nunca ha habido un consenso político en el proyecto. Pero recordemos que el Código Penal no solamente son 3 causales. No, totalmente. El Código Penal es un código, señores, amplísimo, que nos hemos concentrado en el tema de las 3 causales, en el tema de las palizas, de las pelas a los niños, pero no solamente es eso, señores, no, más de 271. Lo que pasa es que los promotores de las 3 causales, que son los que han llevado la voz cantante en este tema, no quieren que se apruebe sin las 3 causales, porque sabe que las 3 causales, si sale de ahí, estará condenado. Entonces ellos están echando el pleito ahí a que la obligación de la aprobación del código los lleve a incluir las 3 causales. Es la esperanza que tiene. Pero se hizo un gran trabajo, señores. Y hemos dicho muchas veces, necesitamos un código penal, nunca vamos a tener el código penal perfecto, nunca lo vamos a tener perfecto, pero se necesita ir caminando en esa dirección. Claro. Estos senadores que yo mencioné, bueno, levantaron sus voces en contra de la penalización y a favor de que las 3 causales fueran tomadas en cuenta en la pieza legislativa. La voz cantante la llevó nuestra querida amiga, senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, quien reiteró su desacuerdo con la penalización del aborto, alegando que el mismo quita derechos a las mujeres. Aunque un grupo de 5 senadores, incluyéndola, se abstuvo de votar por la penalización, el tema aborto quedó penalizado. Pero dicen ellos que el pleito no ha terminado todavía. Además de eso, ahí hay un conflicto muy serio, es que es un asunto constitucional. Si aprueban el código con esa parte de las 3 causales, va a haber una discusión constitucional
sobre cómo acomodar eso a el precepto constitucional que establece no a la pena de muerte de ninguna forma. Entonces, ahí hay que es dirigido al aborto. Ahí hay un tema que aunque se aprobara, trasvasaría el ámbito actual del Congreso y se iría a un problema de debate constitucional. Pero también hay mucha gente ahí que está poniendo su sentimiento religioso, Claro. su sentimiento particular, Claro. su pensamiento personal y familiar. Su defensa incluso, a través de las ONGs que venden anticonceptivos y muchas cosas. Incluso hay gente que ha llevado su historia personal y no es malo porque cada quien se forja una idea de los temas en función de su vivencia, en función de su experiencia y de su historia, pero no es un problema personal, no es un problema familiar, esto es un tema de derecho y dicho sea de paso, yo soy provida. Provida es, usted tiene que preservar la vida de la madre, usted tiene que preservar la vida del bebé, pero cuando no hay nada que hacer, usted tiene que salvar al que haya que salvar. Ahora, a la gente le hacen el cuento solamente de una parte. Esto no significa que se va a abrir una cantera y no, bueno, ahora todo el mundo a abortar. No, pero además no significa que porque una mujer tenga un problema, usted puede ordenar automáticamente que se le interrumpa el embarazo. No, ella tiene su derecho. Y si yo estoy embarazada y hay que elegir entre mí, entre una y la criatura, y usted decide que viva su criatura, esa es su opción y hay que respetarla. Actualmente te voy a decir una cosa, el hecho de que esté penalizado el aborto en República Dominicana no ha impedido los volúmenes de abortos que se hacen en República Dominicana todos los días. O sea, hay una situación judicial, o sea, legal en esa situación, pero eso no lo ha impedido tampoco. Incluso aquí hay clínicas para hacer abortos. Clínicas para hacer abortos, lo sabe todo el mundo, lo sabe la autoridad, lo sabe la gente, lo saben los ricos y los pobres. Pero lamentablemente la mayoría de clínicas que se dedican al aborto no tienen las condiciones para garantizarle a la mujer un proceso seguro. Pues no, ni siquiera en el aborto, ni siquiera una seguridad para beberse una aspirina, porque tú sabes en qué vaso se la van a dar. Son carnicerías. Mire, tenemos a Virtudes de la Rosa, ¿todavía no la tenemos? No, pues me lo va a la pausa. Ah, bueno. No, espera, llama al paso que yo soy Dame un minuto antes de la pausa. Las contradicciones van en la Cámara de Diputados, no hay duda, pero se asegura que la pieza va a pasar sin mayores inconvenientes. Sin las tres causales. Sin las tres causales. Los diputados José Horacio Rodríguez de Alianza País y Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio adelantaron que sus partidos se opondrán a que se apruebe la pieza penalizando el aborto y propondrán corregir todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y lo relativo a la Corte Militar Penal. Sin embargo, los voceros de los bloques de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, y del Partido Reformista, Rogelio Genao Lanza, sostienen que la pieza será aprobada en el corto tiempo, como lo hizo el Senado. Ahora yo me pregunto, ¿y el senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, votó en contra en el Senado? Sí. Y Rubén Maldonado dice que no, que eso va a pasar sin ningún problema. Por eso decía ahorita que esto ha trasvasado el tema político partidario de bloque. No hay una línea política, no ha habido la posibilidad de que los partidos hayan cohesionado una posición política de cara a varios de los aspectos del código. En el sentido general, sobre la aplicación del código para hacer justicia, hay un consenso prácticamente bien estructurado y bien elaborado. Hay puntos neurálgicos. Por ejemplo, el mismo tema de los tribunales militares. ¿Quién quitó los tribunales militares en República Dominicana? Leonel Fernández en el 2006. Eliminaron los tribunales militares. Acogiendo, oye bien por qué lo hizo. Acogiendo que en varios países latinoamericanos había una corriente de eliminar las cortes militares. Lo que pasa es que los países que comenzaron con la eliminación de las cortes militares eran, por ejemplo, Colombia. ¿Por qué razón?
porque Colombia estaba viviendo una situación de paramilitares, de militares en combate con las guerrillas, de los falsos positivos, de asesinatos, de una serie de cosas, y los tribunales militares protegían a los militares y la sociedad le estaba diciendo, los militares hacen lo que les da la gana y no hay quien los juzgue porque ellos se juzgan entre ellos mismos y avalan todos esos crímenes que están haciendo por ahí. ¿Qué pasó? En Centroamérica lo mismo, con los reflujos de las guerrillas y la subversión que hubo en Centroamérica. Los tribunales militares tenían unos niveles de protección hacia los militares que estaban implicados en acciones que no tenían necesariamente que ver, ya me ha hecho 2 veces así, sí, que no tenían necesariamente que ver con situaciones propias del trabajo militar, sino de la incidencia del hombre por ser militar, que era su profesión, que actuaba en otras latitudes. Es muy complejo. El tema de los tribunales militares lo vamos a continuar después de la pausa, porque es interesante lo que está pasando ahí. Es complejo. Y lo que mucha gente quiere hacer con eso. Vamos a la pausa.